Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar con el licenciado Carlos Aramayo en un minuto, porque ha estado conversando con Álvaro García Linera, que es el vicepresidente de Bolivia, una figura realmente muy importante en el continente, ¿no? Es el vicepresidente de Evo Morales, ¿no? Un intelectual, un hombre con una historia muy particular. Y es por eso que quiero, además de la cuestión protocolar por la cual el licenciado Aramayo viajó a Bolivia, quiero que me cuente su experiencia al lado del vicepresidente boliviano, ¿no? Que tengo entendido va a venir a la Argentina, pero voy a dejar que, aquí a la provincia de Jujuy, pero voy a dejar que me lo cuente Carlos. Pero antes quería hacer una reflexión. Llegó la hora de la verdad. Mire, este grupito de funcionarios que se fueron el 10 de diciembre del poder en Jujuy, tuvieron una particularidad. Se hicieron ricos hablando de los pobres. La bajada de línea a nivel nacional hoy es contundente. El presidente ha dicho que la lucha contra la corrupción será implacable. Y además ha dicho, yo no le voy a mentir nunca a los argentinos, ¿eh? Esto lo dijo Mauricio Macri, lo dijo en el balcón, ¿eh? Yo tengo una sensación, que por ahora es una sensación. Creo que se viene una ola de manos limpias o una manipulite a la Argentina. Y la onda expansiva espero que llegue a la provincia de Jujuy. Por lo que veo, hay intenciones que en Jujuy también haya una especie de manipulite a la jujeña. Veremos qué pasa. Tengo, a pesar de lo que está ocurriendo, paquete de leyes importantes en materia de justicia, pero a pesar de eso, yo tengo una suerte de desconfianza por algunos lazos entre el poder saliente y el poder entrante, pero es nada más que una pequeña desconfianza. Ahora, de lo que sí estoy convencido es de que Gerardo Morales no debe prestarse a esto. Y la impunidad no solamente tiene jurisdicción en la calle Alvear y Senador Pérez. Morales le dijo a la señora Mirta Legrand este último fin de semana que no va a ceder frente a su polémica relación con la señora Milagro Sala, entiendo. Espero que no ceda en esa situación, ni tampoco en las investigaciones por corrupción en la gestión de Fellner, de Genefes y de Rivarola. Sería una gran decepción para el pueblo jujeño. De todas maneras, aquí se acaban de sancionar instrumentos importantes en el marco de la lucha contra la corrupción, que son la Ley 5885 de creación de la Oficina Anticorrupción, la 5886 del derecho de acceso a la información pública, la 5887 de modificación de la Ley de Ética Pública, que plantea la presentación de la declaración jurada de bienes de aquellos que están en funciones desde ahora y de los que estuvieron en funciones antes. Quienes están obligados a presentar la declaración jurada patrimonial. Yo quiero saber cómo hizo Fellner para crecer
su patrimonio, hacer crecer su patrimonio en 17 años. Pues yo soy un ciudadano que quiere progresar. Y si hay una fórmula mágica que me la pueda mostrar Fellner, bienvenido sea. Y si no, que explique cómo lo hizo. Para eso están estos instrumentos que han sido votados este último fin de semana. Esperemos que con el inicio de esta nueva época se mantengan ocupados por mucho tiempo los abogados, los fiscales y los jueces. La ampliación de la Corte de 5 a 9 es otra señal para combatir esta extraordinaria cultura de la corrupción que está enquistada en el Estado jujeño, con la complicidad de sectores empresarios y de negocios que se han apoderado de la plata pública en beneficio propio. Los costos de la corrupción son incalculables. Lo que se llevan en la bolsa, veo que hay gente que entra a un banco y se lleva la bolsa de la plata pública, es la que le falta a usted en los hospitales, es la que le falta a usted en las rutas, es la que le falta a usted en las escuelas. Y solo se han beneficiado estas lacras sociales que desde hace muchos años detentaron el poder en la provincia de Jujuy. Entonces, hay que terminar con esta patología de que las medidas de los gobiernos se inspiran solo en beneficio del privilegio de los negocios propios, ilegales, de unos pocos, funcionarios y contratistas. Durante años nos vendieron la revolución imaginaria del populismo, pero detrás del telón, del relato perverso de la justicia y de la igualdad para todos y para todas, se contaban los billetes que se llevaban en bolsas y valijas que hoy nadie puede justificar. Ya no alcanza, por el propio descreimiento que siente la opinión pública, de la estrategia de la victimización, argumentando conspiraciones u odios de la derecha contra los paladines truchos de la ética revolucionaria. ¿Sí? Basta, la gente no cree más, no se victimicen. Ahora tienen que explicarle a la justicia cómo hicieron para enriquecerse. Llegó el tiempo de la justicia, como le digo. Luego, el tiempo de la gestión. Llegó el tiempo de hacer las obras que no se ven. Llegó el tiempo del fin del corte de cintas de lo efímero por la concreción de las obras que le solucionan los problemas a la gente. ¿Se da cuenta que ha cambiado la lógica de la política? Antes teníamos que ir nosotros a Buenos Aires para que nos atienda el ministro del Interior. Hoy el ministro del Interior está acá escuchando a los jujeños. Esto cambia la política. También está el jefe del Plan Belgrano, ¿no? El ex candidato Cano. Antes teníamos que ir nosotros a Buenos Aires. Ahora vienen ellos a escucharnos a nosotros. Si esto no es el cambio de la política o el cambio de paradigma, me parece que las cosas no se están entendiendo. Esperemos que Gerardo Morales sea un gobernador normal y que su texto de cabecera sea la Constitución de la provincia de Jujuy. Ya habrá tiempo para leer otros clásicos de la literatura. En un minuto me cuenta la experiencia, entre otras cosas, porque también le voy a preguntar de economía, al licenciado Carlos Saramayo. Estamos en el aire, nos visita el licenciado Carlos Saramayo. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bueno, buen día. Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, lo invité porque esta mañana revisaba los diarios y lo veo en una foto con el vicepresidente de Bolivia. Así es. Estuvimos... Digo, bueno, me puse contento porque un jujeño hablando con el vicepresidente de Bolivia. Cuénteme. Bueno, el tema que nos lleva permanentemente a estar en la localidad de Suipacha es el aniversario de la batalla de Suipacha. Sí. El hecho se produjo, ustedes saben, el 7 de noviembre del año 1810. La batalla de Suipacha es el emblema de lo que fue la Revolución de Mayo, porque fue la primera batalla donde el ejército revolucionario le ganó a los españoles, y a partir de allí se pudo pensar en la posibilidad cierta de la independencia.
Entonces, cuando iba a conmemorarse el 200 aniversario de la batalla de Suipacha, coincidente, porque la batalla fue el 7 de noviembre de 1810, después que las tropas pasaron por Jujuy, se instalaron en Yavi y después fueron a librar la batalla en las playas del río Suipacha, donde intervino, entre otros, Martín Güemes. Todos los años, desde hace mucho tiempo, porque yo soy descendiente de suipacheños que combatieron en la batalla de Suipacha. Por lo tanto, en el caso de mi papá, Víctor Aramayo, él tenía permanente preocupación por no faltar nunca el 7 de noviembre a su pueblo natal. Y entonces, cuando hace 10 años atrás se estaba preparando la conmemoración del bicentenario, se formó un comité de homenaje a la batalla de Suipacha. Y los amigos, parientes, autoridades, en el caso de Tupiza y en el caso de Suipacha, me convocaron para que sea parte de ese comité de homenaje a la batalla de Suipacha. Y no hemos dejado de ir ningún año, y en esta ocasión fuimos, primero porque teníamos pendiente una tarea que me había encomendado el decano de la Facultad de Humanidades, el doctor Ricardo Slavuski, en el mes de enero. Fuimos a La Paz con la intención de conversar con el vicepresidente Álvaro García Linera, porque queríamos que viniera a Jujuy, a nuestra facultad y a la Universidad de Jujuy, para que pudiera transmitirle al pueblo de Jujuy lo que él considera es un proceso avanzado, y es cierto que lo es, de revolución, denominan ellos, democrático-cultural. Y entonces llevé una carta del decano Slavuski, se la entregamos a través de la Secretaría, y tenemos un amigo común que actualmente es el encargado de la política de litio en Bolivia, el ingeniero Alberto Echazú, que es miembro de la Comibol, tratando particularmente todo lo que tiene que ver con los recursos evaporíferos. Él es el encargado de hacer el proceso del litio, que está permitiendo hoy que Bolivia tenga ya posibilidad de fabricar baterías de litio. Estaban en la etapa de ponerle la carcasa para celulares y después para otro tipo de necesidades de baterías de mucho más alta capacidad. Sí. Estaban con la idea de las bicicletas, después iban con la idea de que iban a hacer para automóviles y finalmente para cosas mucho más importantes como es todo lo que es la ingeniería espacial. En eso está el gobierno del compañero Evo Morales, que dicho sea de paso, considero que es el único proceso político-económico que realmente ha superado la nefasta etapa neoliberal de hace 15 años atrás. Porque muchos gobiernos de la región, incluido el que se acaba de ir en la Argentina, autodenominado nacional y popular, nunca rompió con la esencia de la política neoliberal, cosa que sí hizo Evo Morales junto con Álvaro García Linera. Conocimos cómo era la ley minera, por ejemplo. En Bolivia, para que conozca la audiencia, hay una ley de hace aproximadamente 5 años atrás, posterior a la ley que recuperó el petróleo y los combustibles para el Estado boliviano. Con posterioridad, ellos ven de que era necesario sacar una ley donde se pusiera claramente que ningún capital extranjero, ninguna empresa extranjera podía ir al encuentro de la exploración, la explotación o la industrialización de los recursos naturales, que implica particularmente minería, petróleo, particularmente litio, no podían jamás tener la mayoría en ninguna empresa, en ningún emprendimiento de este tipo. Hay una ley en Bolivia donde es el Estado Nacional el que tiene que tener mayoría sobre cualquier tipo de explotación de recursos naturales. Esa es la gran diferencia entre lo que se está haciendo en Bolivia y lo que se ha hecho en algunos países de la región, que por más que se hagan discursos o discursos en relación a que tenían
interés en defender lo nacional, el único verdaderamente defensor de los recursos naturales en la región es el gobierno del Estado plurinacional de Bolivia. Ahora, lo detengo un minuto ahí, si me permite, licenciado. La personalidad de Álvaro García Linera, ¿qué le ha causado a usted? Bueno, uno conoce mucho de lo que hace en su relación con el pueblo boliviano el vicepresidente Álvaro García Linera. Lo que me llamó la atención en esta ocasión, porque se trataba del aniversario, el 205 aniversario de la gloriosa batalla de Suipacha, es que tiene el don, se puede decir así, de, siendo un intelectual brillante, tiene una manera de dirigirse al pueblo, y en este caso eran campesinos, obreros de la minería, estudiantes, gente sencilla que había miles en el pueblo de Suipacha, hizo un discurso refiriéndose a por qué la Revolución de Mayo, que para los bolivianos fue un año antes, ustedes nunca tenemos que olvidar de que la revolución empezó en realidad un año antes del 25 de mayo de 1810, porque el levantamiento de los bolivianos en ese momento, el Alto Perú, se hizo cuando en el año 1809, coincidente con el 25 de mayo de 1809, el levantamiento de Murillo permitió alumbrar con la tea, como él dijo, la Revolución de Mayo que iba a venir un año después. Y él explicó en términos muy sencillos por qué la opresión colonial de España obligaba a los patriotas de toda la América del Sur a levantarse en contra del régimen español. ¿Por qué los que habían venido en la conquista se apropiaron de los recursos naturales, del trabajo de nuestros pueblos originarios? De por qué era imprescindible ir a armar un ejército revolucionario para combatir ese poder imperial, ese poder del rey que tenía muchísimas fuerzas militares en América del Sur, y por qué eso va a seguir siendo una necesidad a futuro. Porque no es que ahora que estamos en una república, que tenemos 200 años después del triunfo de la Revolución de Mayo, quienes quieren quedarse con el patrimonio de los latinoamericanos particularmente, o de los pueblos de la región, nunca van a cesar en su intento de recuperar lo perdido. Y por lo tanto, la necesidad de la unidad de los pueblos de la región para prepararse ante una probable ofensiva como la que estamos viviendo últimamente, de fuerzas que vienen de vuelta a querer apropiarse de los recursos naturales de la América Latina. Ahora, en su forma digo por la información que usted tiene, por su contacto, pero en el fondo es un dirigente pragmático. Más bien, y le decía, tiene la particularidad de que transmite las ideas más profundas de la manera más sencilla. Porque a veces es difícil encontrar un intelectual del nivel de Álvaro García Linera que pueda tener un grado de comunicación y una sintonía con el pueblo sencillo que está escuchando la historia, que está escuchando el porqué de la Revolución de Mayo, el porqué de la batalla de Suipacha, y concitar la atención y el entusiasmo de ese pueblo que escuchaba en el 205 aniversario de la batalla de Suipacha que su vicepresidente, en ejercicio en esos días de la presidencia, porque Evo Morales estaba haciendo gestiones en Europa y él estaba como vicepresidente en ejercicio de la presidencia. Nuestra misión por la Universidad de Jujuy fue volver a transmitirle de que nosotros tenemos interés de la visita de él, con la intención de que se conozca el contenido de las políticas económicas más generales, macroeconómicas, de la política de defensa de los recursos naturales, de la política de hidrocarburos, que eso es un punto que más o menos está difundido. Hasta la llegada de Evo Morales, las empresas multinacionales, muchas de ellas de capital imperialista, se llevaban el 82% de lo que era la riqueza petrolera de Bolivia, y al Estado boliviano le dejaban el 18%. ¿Y ahora cómo está la ecuación? Y ahora es al revés. El Estado Nacional, a partir de esta gran decisión político-económica de Evo Morales, el Estado boliviano se queda con el 82% y le deja a las empresas que quieran quedarse a producir el 18%.
Es decir, cambió la relación de lo que es el beneficio de la explotación de los recursos naturales en función de cubrir las necesidades sociales y las necesidades de construcción de un país industrial como el que se propone el gobierno de Evo. Lo están logrando. Si uno va por Bolivia ahora, se admira de las carreteras que tienen, se admira del nivel que ha alcanzado la educación. El gobierno de Evo ha logrado en estos años sacar de la extrema pobreza a 1,5 millones de bolivianos. Está el bono Juancito Pinto, está el bono de asistencia a los adultos mayores, están políticas sociales que van al encuentro de necesidades de vivienda, de necesidades de educación y de salud. Yo estuve ahora en Suipacha y al otro día, o ese mismo día, mejor dicho, Álvaro García Linera se iba a fundar, a poner la piedra basal de un hospital que ellos llaman de tercera complejidad, es decir, un hospital mejor que el que nosotros tenemos en Jujuy con el Pablo Soria. Claro. ¿Sí? Y dotado en Suipacha. En Tupiza. Tupiza, que es la ciudad más próxima a Suipacha, porque Suipacha ha quedado como un pueblo pequeño y ha crecido mucho Tupiza, es una ciudad que tiene más de 40.000 habitantes, es una belleza Tupiza, que es donde se iban a refugiar muchos jujeños perseguidos en la época de la Revolución de Mayo, e inclusive algunos de nuestros jujeños ilustres, como Sánchez de Bustamante, también estuvieron muchos años viviendo en Tupiza. Esto es lo que uno tiene de común, Carlos, y lo que ha ido a hacer. Carlos, está bien. Digo, usted, siendo un observador de la realidad del proceso kirchnerista en Argentina, en un país que tiene de todo, y también siendo un observador de la realidad del pueblo boliviano, que le faltan muchas cosas en relación con la Argentina. ¿Me puede decir por qué la tragedia argentina y por qué el éxito boliviano? ¿Dónde radica el tema? Bueno, la tragedia argentina tiene que ver con la formación de la nación argentina en el siglo XIX, donde una clase social que fue la oligarquía terrateniente, que se apropió de la Revolución de Mayo, después del desplazamiento de Moreno, de Belgrano, de Castelli. No, pero yo hablo de las conductas. ¿Sabe de qué? Perdóname que lo interrumpo. Pero yo hablo de las conductas. Sí. Bueno, pero eso tiene que ver con la historia. Yo digo, Kirchner se abrazaba con Evo Morales, pero en la realidad la gestión de esta gente está muy lejos. Bueno, pero del éxito. Tiene que ver con eso. Permítame. Sí. Tiene que ver con cómo se formó la Argentina. La Argentina no fue organizada por una clase industrial, como fue la organización de los Estados Unidos de Norteamérica. La Argentina lo organizó una clase que lo único que le interesaba era exportar materias primas e introducir manufacturas y capital a fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX. Y hoy seguimos así. ¿Por qué? Porque no ha cambiado la hegemonía de una clase social que además se ha convertido en un instrumento de la penetración del capital imperialista. Eso fue así en 130 o 140 años de historia. Y el gobierno que se acaba de ir, que decía que tenía contenido nacional y popular, no cambió esta esencia. Y espero que en esto que se viene ahora, no tengo expectativa de que vayan a cambiar la matriz de la dependencia argentina, porque tampoco el gobierno que tenemos hoy se preocupa en hablar de dos temas, que es la dependencia argentina respecto de los mercados a donde van los productos primarios de la Argentina y el latifundio que sigue reinando en la Argentina como hace 150 años. En el caso del Evo, en el caso de Bolivia, primero que Bolivia hizo una revolución, se puede decir democrático-burguesa, en el año 1952 con Víctor Paz Estenssoro. Sí. Y lo que dejó eso fue una parte del problema agrario resuelto en Bolivia, de la cuestión campesina, pero no resolvió totalmente. Lo que cambia con Evo es que por primera vez en la historia de Bolivia, las masas originarias, el pueblo mayoritariamente originario, compuesto por 36 etnias en Bolivia, hoy tiene un presidente que expresa la necesidad de ir a fondo con las transformaciones estructurales de Bolivia. Ahora, ¿cómo lo hace? Lo hace de una manera muy particular, poniendo al mando la política en defensa verdaderamente de los intereses bolivianos,
que es los intereses del pueblo y particularmente de la masa originaria, de los pueblos indígenas de Bolivia. Y esto le está dando una impronta a Evo que le hace posible, tienen que ir a ver lo que es hoy las carreteras, repito, y tienen que ir a ver lo que es la ciudad de La Paz, la ciudad de Cochabamba, de Santa Cruz. Hay un verdadero cambio. Bolivia hoy tiene reservas por 17.000 millones de dólares líquidas y el Producto Bruto de Bolivia está llegando a los 40.000 millones de dólares. Es decir, casi se ha triplicado, cuatruplicado en estos últimos 5 años. Hay una lucha fuerte contra la corrupción también. Y hay una lucha contra la corrupción, que ha habido casos ejemplares por parte de Evo Morales de llevar al banquillo de los acusados a sus propios funcionarios. Sí, claro. Ahora, licenciado, ¿le gustó el gesto de Evo de juntarse con el presidente Macri cuando le tocó asumir? Pero estuvieron jugando, pero estuvieron jugando un partido de fútbol juntos, se intercambiaron algunas ideas. ¿Cómo lo ve? Más allá de las diferencias profundas que puedan haber entre la política de Evo o lo que vaya a hacer Mauricio Macri, ambos son presidentes de 2 estados nacionales. Por lo tanto, se tienen que ver como se tienen que ver con cualquiera de los presidentes, cualquiera sea el signo político en América Latina y en el mundo. Porque los intereses nacionales se defienden desde quien está en ejercicio del más alto cargo ejecutivo en un determinado país. Ahora, después están las diferencias políticas, ideológicas y de ejecución de política como la que estamos viendo que hace en este caso el presidente Evo Morales. Pero esto no significa que le haga ningún desprecio ni no, el respeto por sobre todo de las diferencias. Mire lo que hizo el presidente de Ecuador, que estuvo también presente acá. Más bien, ¿hay diferencias? Hay. Se están ejecutando políticas en Bolivia para tratar de salir definitivamente de la pobreza que llegó a ser extrema, era el país más pobre de América Latina. Hoy ya no lo es. Qué bárbaro. Y entonces ahora tenemos en perspectiva la posibilidad de que Evo vaya a profundizar la política industrial. Con el litio es un ejemplo. Si ellos ya están en condiciones de producir baterías, va a ser un ejemplo para toda la América Latina donde hay litio, caso la Argentina, caso Chile y caso Bolivia. Y están con un grado de decisión de que lo extranjero puede venir a colaborar, admiten, pero nunca a dirigir ni a imponer porcentajes mayoritarios en las empresas. Eso por ley, no puede hacer ningún extranjero. Y vienen chinos, rusos, japoneses, norteamericanos, franceses, alemanes, todo, bajo las condiciones que pone el gobierno de Evo Morales, no bajo las condiciones que ponen quienes vienen a invertir. La inversión, bienvenida sea, pero bajo condiciones de soberanía total por parte del Estado boliviano, bajo la dirección, bajo el mando de un presidente y de un vicepresidente que tienen claro que ese es el único camino para lograr terminar con la dependencia y para ser un país moderno. Carlos, gracias por estar conmigo esta mañana, esta tarde, este mediodía, y le deseo felices fiestas. Lo mismo para toda la audiencia y para vos particularmente. Gracias por venir. Gracias. Ha sido muy amable. El licenciado Carlos Saramayo contándonos su experiencia con el vicepresidente de Bolivia, el licenciado Álvaro García Linares, entre otras cuestiones. No se mueva, ya viene Palpalao y chau.